La escóbula de la brújula. Podium Podcast. En España, del periodo bárbaro en el que estamos hablando, de todas esas invasiones. Bueno, pues prácticamente en los alanos no queda nada. No queda nada, simplemente porque utilizaron lo que habían encontrado y se aposentaron allí. No era un pueblo para asentarse. Era un pueblo pagano, hay que recordar eso de que los demás eran arrianos, eran cristianos. Sí. O sea, muchas veces se habla de bárbaros como gente que no conocía la doctrina de Cristo, que los alanos iban por libres, pero los suevos y los vándalos eran arrianos, y los suevos se convierten en el catolicismo. Sí. Los suevos tienen un proceso religioso muy curioso, porque comienzan paganos, luego por la presión goda son arrianos, pero luego se hacen católicos, pero luego también Leovigildo les mete el arrianismo. Todo esto así cuando casualmente son el primer reino bárbaro que tiene un monarca católico. Claro. En mitad del siglo V, Requiario, teniendo en cuenta que su padre además era pagano, Riquila o Requila, aparece como católico. Y nadie sabe por qué, ni a cuestión de qué. Pero ojo, el primer monarca bárbaro, entre comillas, podemos decir que es patrimonio español. O sea, muchas veces se habla de Clodoveo, ¿no? Del gran rey Franco cuando se convierte y demás. Ojo, Clodoveo, que mucho antes que tú tenemos a Requiario. De todas formas, ese panorama que has hecho, y te ha faltado comentar una cosa, ¿no? Que es ese fenómeno que fue el priscilianista, bueno, que además estaba sobre todo en esa zona que tuvo mucho que ver. Esto da por una temporada. Eso da por una temporada. Eso es temporada. Tú déjate que Maese ya se le han puesto el dicho prisciliano, se le han encendido los ojos. Bueno, yo lo que quería comentar es lo siguiente. Cuando todos estos tipos llegan a España, tienen que alojarse en algún sitio. Y entonces normalmente lo que efectúan es una ocupación del territorio de la cual no tenemos documentación, pero sí indicios. Por ejemplo, si vamos a la villa romana de la Olmeda, que es una villa hispano-romana, sabemos que por allí se situaron los alanos, porque existen precisamente algunos restos que nos permiten ver que por lo menos pasaron por allí. Pero sí existen otro tipo de construcciones fundamentalmente hispano-romanas, que son absorbidas literalmente por los nuevos pueblos que llegan. Vamos a ver. Primer caso, quiero poner que es, y yo entiendo que es el caso más antiguo de España, que sería Santa Eulalia de Bóveda. Santa Eulalia de Bóveda en la provincia de Burgos, que es un ninfeo romano y de repente se cristianiza. El Lugo, efectivamente, y se dedica en este momento a Santa Eulalia, que es una mártir de la época, más o menos. Pues seguramente sirvió para que se celebraran allí ritos arrianos posteriormente. Pero la parte más importante está siempre referida, no ni a suevos, ni a godos, sino siempre a los visigodos. Siempre hablamos, por ejemplo, de Baños del Cerrato, hablamos de San Pedro de la Nave, hablamos de Santa Comba de Bande, de Santa María de Santa María de Melque, todos como que son visigodas o que son mozárabes. Pero últimamente algunos estudios dicen que es posible que los suevos efectivamente intervinieran en algunas de estas construcciones, sobre todo aportando una cierta simbología que venía del mundo céltico. Porque si nosotros observamos, evidentemente, la decoración de la iglesia visigoda, nosotros damos cuenta enseguidamente que hay unas influencias que vienen del centro de Europa. O sea, de los pueblos germanos aparecen pues las típicas estelas, esvásticas, todo tipo de ruedas solares, todo tipo de cosas. O sea, que había una mezcolanza que es lo que nos queda, de alguna manera, en aquella situación. Y hay un caso muy concreto. Y es para qué servían dentro del mundillo de todos estos pueblos y tal, este tipo de iglesias y sus ritos. Bueno, yo he estado haciendo, digamos, un seguimiento de lo que sería la partitura, digamos, de la música que se escucharía en la época de los bárbaros. Y evidentemente no existe ninguna. Nada, absolutamente nada que nos permita saber, excepto las recreaciones que se han hecho posteriormente en plan folclórico de lo que pudo ser. Pero sí sabemos por San Isidoro... Algo de la misa mozárabe, ¿no? Es lo que se ha intentado reconstruir. Pero sí sabemos por San Isidoro de Sevilla, que fue un teórico, escribió todo un capítulo en la sintomología sobre cómo tiene que ser la música heredada... Es que, pero te cortes, San Isidoro decía que sin música no haya perfección. Claro, efectivamente, la pero porque la da la música. Esto venía fundamentalmente del mundo pitagórico y se incorporó al cuadrivium medieval como una de las ars magnas, ¿no?, de la época y tal. Entonces sí que encontramos una serie de partituras que con el tiempo se han ido perdiendo, no sabemos ni cómo sonaban ni cómo no sonaban, y se perdió el significado de alguna manera. Entonces sí lo sabemos por San Isidoro,
sí sabemos que había canciones que eran profanas porque hay una condena en concreto de San Martín Dumiense. Bueno, no era santo, no, era Martín Dumiense, ¿no? No, San Martín de Dumio, sí. San Martín de Dumio, condenando a que se cantaran las canciones profanas que eran cargadas de sexo y de irreverencia, de alguna manera. Y luego, evidentemente, una liturgia que viene, yo creo que a través de Bizancio, del mundo copto, y que se incorpora al mundo de todos estos pueblos, y que terminó siendo asumido por el mundo, digamos, de lo que es la génesis, de lo que luego sería España posteriormente, que es ya el reino visigodo, de alguna manera, en el cual ya intervenían seguramente pues algunos de los pueblos de los que hemos estado hablando hoy, y que dio lugar a lo que llamamos el rito mozárabe, que como sabemos se perdió porque con la unificación de San Gregorio Magno desapareció, mezclado con el canto ambrosiano y con el canto romano, en el famoso canto gregoriano, excepto en un sitio del mundo que es en Toledo, que es donde vive Dani, que es donde todavía podemos encontrar la misa mozárabe. Está permitido hacerlo allí. De Cerrato, el domingo más cercano a San Juan, hacen también la misa mozárabe. Sí, pero eso es hoy día. Sí, en determinada... Hoy día, digo, que hoy se puede escuchar allí. Incluso en Madrid también se puede escuchar. Sí, bueno, pero digamos que todas las semanas, a lo que yo creo que se refiere Juan Ignacio, de una manera protocolaria, de una manera habitual, de una manera común, Urregia, Toledo. Sí, indudablemente. Particularmente yo, como creo que os he comentado en alguna ocasión, en un tiempo estuve con un grupo que se llamaba Escola Antigua, con el que estuve cantando en su momento, y entonces nosotros, yo participé en la creación de un disco de música mozárabe, de la que se lleva entonces y que anda por ahí. Así que si queréis, y como vamos muy mal de tiempo, del antifonario, voy a intentar, si me ponen un poco de rever, al menos traer una de esas pequeñas antífonas, muy conocida esta en concreto, porque viene de uno de los textos más conocidos de la religiosidad medieval, que sería así. Gustate et videte, quanium suaves is Dominus, beatus virgo speratine neo. Aleluya, aleluya, aleluya. Timet Dominum omnex sanctis eius, quan in nos et in opia timentibus eum. Aleluya, aleluya, aleluya. El único problema es que esto lo tienen que cantar 100 tíos, no uno solo. A ver, qué grande. Oye, qué grande eres. Perdonad un momento, espera. Bajar a Juan Ignacio, que está ahí tocando el techo. Le ha salido un nimbo de santidad. Está levitando ahí. Me estoy imaginando un grupo de vándalos cantando esto. Bueno, pues nada. Pues era lo que se hacía, aunque parezca mentira, era lo que se hacía. Por eso digo que eran arrianos. De hecho, en las investigaciones hechas por Juan Catalina, en la famosa Recópolis y tal, se habla fundamentalmente de que si hubo algún rito que se realizó en Recópolis, ese fue un rito de tipo arriano, donde seguramente que el tipo de canto será este.